Hola amigos de Arte en tus manos, para hoy vamos a compartir cómo realizar este dulcero con un muñeco de nieve o mono de nieve. Es una idea sencilla y muy económica, entonces espero les guste y lo pongan en práctica. Hoy quiero saludar a Marta Valdés. Marta, mira, esta es una idea de un dulcerito, esperamos que te guste y que sea de ayuda. También queremos saludar a nuestras suscriptoras y amigas de Facebook, a Sandra Castillo, Celina Mejía, Jenny Machicado, Alticla Tapia, Lucy Salgado, Tania Moretti. Muchas gracias por todas esas palabras bonitas, motivadoras que nos entregan o que nos regalan en Facebook. A todas las personas que también nos escriben en YouTube, muchas gracias por el apoyo. Esperamos seguir compartiendo ideas. Entonces aquí está este proyecto para que lo pongan en práctica. Si eres nuevo en el canal, regálanos tu me gusta, comparte el video y suscríbete, que es totalmente gratis. También activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que realicemos un nuevo proyecto. Entonces, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Estos son algunos de los materiales que vamos a necesitar. Recuerden que aquí en la descripción les dejamos la lista de materiales y el enlace donde encuentran los moldes de este proyecto. Pero para que se den una idea y tengan claro la tela que vamos a usar, este es un fleece o también paño lenzi en color blanco. Vamos a utilizar también paño lenzi estampado así escarchado en tono rojo, y en tela esponja vamos a utilizar una pieza muy pequeña que es para la bufanda. Esto para que se den una idea de cómo son las telas. También vamos a utilizar una canastica. Esta canasta la pueden encontrar en mimbre, también las hacen en papel periódico, en foamy, sí, esta es plástica, entonces una canasta pequeña que nos quepan unos dulces o algo que queramos compartir. Entonces esa es la idea. Recuerden entonces que en la descripción están los otros materiales y ya con esto comenzamos. Ya tenemos entonces las piezas cortadas. Estos son los moldes que se los voy a compartir. Ya les dije allí en el enlace del blog y la página en Facebook Arte en tus manos con Lili y Sam. Entonces vamos a cortar dos piezas que corresponden al cuerpo, dos a la cabeza. Estas corresponden en el gorro, que es un gorro de copa, por decirlo así. Este trae dos piezas solo para la base. Para la parte de arriba del gorro es una sola pieza. Para el contorno de lo que es el gorro, lo que nos hace la copa, es una sola pieza. Y para la bufanda es una pieza de 30 centímetros por 7 centímetros. Entonces las piezas son muy sencillas, como pueden ver son muy poquitas, y el proyecto la verdad vale la pena, queda muy lindo. Entonces aquí ya están la pieza del cuerpo. Voy a ajustarlo un poco con los alfileres para que no se nos vaya a mover mientras lo voy a coser. Entonces aquí sujeto en las piernas, así, voy a sostener. Ahora lo que voy a hacer es que con la aguja y el hilo voy a empezar a coser todo el contorno, excepto la parte del cuello. Esta parte no la voy a coser, solo voy a coser todo el contorno. Todo esto lo voy a hacer en costura en puntada tipo ojal. Para los que son nuevos, la puntada tipo ojal es la misma puntada de dragón, puntada de muñeco, puntada festón. Sí, es una puntada que es muy sencilla, hace que los trabajos los podamos realizar mucho más rápidos y quede bien terminado, con un efecto muy bonito. Entonces ya les voy a enseñar una parte de cómo vamos a hacer esa puntada para que podamos continuar el proyecto. Vamos a ingresar el hilo. Ya los que nos visitan, los que son más frecuentes en el canal, ya conocen la puntada. Entonces ya ustedes se ubican, dejan unos 4 o 5 milímetros y hacen la nueva puntada. El que prefiera de pronto hacerlo a máquina, también pueden realizarlo a máquina. Entonces cosen por todo el contorno y le dan vuelta entonces a la pieza. ¿Sí? Eso ya es decisión de cada uno. Es mucho más rápido, eso sí. Ahora vamos a tomar la parte base del gorro, la ala, por decir así, la aleta. Entonces tenemos las dos piezas y vamos a hacer la misma puntada. Lo podemos hacer con hilo rojo o dorado, dependiendo si tenemos la posibilidad de conseguirlo. La puntada que vamos a hacer es la misma.
la puntada tipo ojal. Vamos a empezar a coser. Esto es para evitar que la pieza se nos mueva, se nos corra. Entonces sostenemos con los alfileres y comenzamos a coser. Y para la cabeza entonces igual, las dos piezas que vamos a unir y en el contorno lo vamos a coser con la misma puntada. La distancia que yo siempre utilizo son 5 milímetros. Entonces aquí voy. Hago costura por todo el contorno y dejo un espacio, ¿sí? Digamos que coso todo, y aquí voy a dejar un espacio aproximadamente unos 3 centímetros para hacer el relleno. Así quedan entonces las piezas totalmente cosidas. Mire que aquí está el orificio por donde ahora voy a introducir el algodón siliconado. Y el cuerpo, entonces como pueden ver, ya está cosido en todo el contorno. Ya lo cosí por todo el contorno y quedó solo la parte superior, también por donde voy a introducir el algodón siliconado. Entonces las partes de las extremidades, lo que son los bracitos y las piernitas, les voy a meter el algodón que quede un poquito más gruesito, que quede más relleno. Por ahora rellenemos. Y mientras tanto voy también a terminar el gorro. Ya aquí le hice la costura por todo el contorno, aquí en el centro también le hice costura. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar la pieza, ¿sí? La que va en el medio del gorro, esta pieza la voy a coser a la parte del ala o aleta del gorro. Entonces por la parte que sería al revés, por decirlo así, voy a empezar a unirla. Igual primero les voy a enseñar, esta la voy a unir en la misma costura. Bien, entonces ya terminé la pieza. Entonces lo que voy a hacer es cualquiera de los dos lados, ¿sí? De lo que es el ala del gorro nos sirve porque quedó bien trabajado. Entonces voy a introducirlo y voy a empezar a ajustar con alfileres. Lo que hago de primero es ajustarlo con los alfileres, así por todo el contorno. Quede bien alineado, ¿sí? Procuro que quede lo más alineado que se pueda. Y entonces empiezo a coser por todo este borde, por todo este contorno empiezo a coser para que me vaya quedando la forma del gorro. ¿Sí? La ve cómo va quedando, ya después cuando esté bien cosido da una forma mucho más linda. Aquí porque está sostenido con los alfileres, entonces voy a empezar a hacer la costura. Puedo hacer la que estoy utilizando, la de puntada tipo ojal o de puntada de dragón o de festón. Puedo hacerla también aquí, pero voy a empezar a realizarla. Aquí como pueden ver entonces ya cosí por todo el contorno y queda armado ya casi el gorro. Ahora lo que voy a hacer es tomar la pieza circular y también coserla en esta parte, pero voy a hacer la misma puntada, ¿sí? La misma puntada tipo ojal. Entonces igual me ayudo con los alfileres para sostener y comienzo a coser entonces con la misma puntada.
Y así queda entonces terminado lo que es el trabajo del gorro en esta parte en cuanto a la costura. Ya ustedes si quieren pueden ponerle más decoración, entonces queda mucho más lindo. Ahora seguimos con el cuerpo. Bien, aquí como pueden ver entonces rellené el cuerpo y la cabeza. En el cuerpo lo que hice fue que cuando rellené estas partes que son las de los brazos y las piernas, entonces empecé a moverlas así y se hace un quiebre, por decir así, natural en la tela. Si quieren que el quiebre quede permanente, o sea, por ejemplo que lo vayan a poner para una cortina o en alguna pieza en la que necesiten que él quede en esta posición así, entonces es bueno coserlo. Si se hace una puntada lineal en esta parte y ya quedaría fija, pero nosotros como lo vamos es a pegar en la canasta, entonces no se necesita, solamente se necesita que se haga el quiebre y ahí como se puede ver se nota, ¿sí? que se realizó el quiebre en el cuerpo del muñeco de nieve. Entonces la cabeza también la rellené como pueden ver aquí, entonces lo que voy a hacer es cerrar, ¿sí? completamente para que ya quede el algodón adentro y no se nos vaya a sacar o salir en ningún momento. Entonces voy a empezar a coser. Bueno, aquí ya cerré entonces el cuerpo, ya también quedó cerrado la cabeza. Lo que voy a hacer entonces ahora es que voy a hacerle unos orificios, ¿sí? en la cabeza donde voy a colocar los ojos. Normalmente les coloco siempre como unas esferas, pero esta vez no le voy a poner esferas, le voy a poner unos botones, ya se los voy a enseñar para que los vean. Entonces aquí lo que estoy haciendo es la cavidad, ¿sí? Estoy haciendo como un orificio, ¿sí lo ven aquí? Entonces en ese orificio cuando ya esté listo hago también el del otro lado y esta vez en vez de utilizar las esferitas o las esferas negras que siempre utilizo, voy a utilizar son de estos botones. Lo voy a acercar aquí, mírenlo, es de estos medias esferas en botón. Esto lo utilizan mucho en las camisas. Estos son los que voy a utilizar. Cuando ya haga los orificios, los dos de cada ojo, con silicona, entonces lo voy a pegar. Bueno, ahora entonces ya tengo lista la cabeza, lo que voy a hacer es pegarla al cuello. Podemos hacerlo con silicona, así como lo voy a hacer yo aquí, se le aplica silicona, o también podemos coserlo, o sea, ya aquí va según el gusto de cada uno. Ubico de frente, también puedo realizarlo, por ejemplo, si es para las cortinas, puedo ponerlo de lado para que cuando yo lo ponga en las cortinas el muñeco me esté mirando hacia el frente. Pero como es para un dulcero, entonces lo voy a poner así porque es como si estuviera viendo o cuidando los dulces. Sostenemos muy bien hasta que seque. Bien, entonces así ya quedó la cabeza. Ahora lo que vamos a hacer es acomodar el gorro en la posición a la que a ustedes más les guste. Ya verán si lo ponen de lado, le introducen toda la cabeza. Sí, eso ya es decisión de cada uno. Entonces yo aquí me fijo que la costura quede en la parte de atrás, que no vaya a quedar de pronto en la parte de adelante, y aquí empiezo entonces a aplicar la silicona. Yo sí lo voy a poner como de lado, un ladito, que me quede muy coqueto. Así. Como primero. Pongo unos puntos más de silicona para que entonces quede fijo. Después de que hayamos pegado el gorro, entonces vamos a ubicar la bufanda, que ella mide 30 centímetros por 7. Entonces aquí la ubicamos en el cuello del muñeco. Luego la acomodan y también la pegan para que no se les vaya a estar de pronto zafando, se les vaya a estar moviendo, ¿sí? Entonces así más o menos queda. Ahorita la acomodamos bien y vamos a tomar entonces la canasta, la que dijimos
que vamos a utilizar, le buscamos de pronto el lado que se encuentre mejor para que nos quede de frente, y vamos entonces a pegar los bracitos y las piernas a lo que es la canasta, ¿sí? Aquí sacamos la pañoleta para que no se nos vaya a pegar y acomodamos lo mejor que podamos y aplicamos silicona caliente en las extremidades para entonces pegarlas a la canasta. Ya pegamos las piernas, entonces ahora voy a pegar los brazos. Los ubico para saber dónde voy a poner la silicona, en la parte baja, entonces en esta parte es donde voy a aplicarla. Listo. Y entonces lo pongo en la canasta y sostengo hasta que esté bien seco. Entonces eso va a permitir que de nuevo pueda poner la bufanda, que me tocó retirarla para poder pegar los bracitos. Y así entonces ya queda el pegado, si el muñeco de nieve queda pegada a la canasta. Si queremos de pronto decorarlo un poco más, entonces podemos hacer un moño y también decorarle la canastica para que no nos quede tan sencilla. Podemos ponerle también cintas, o sea, lo que nosotros más nos guste, ¿sí? La voy a poner por aquí para que nos quede decoradita también la canasta. Y así entonces queda listo el proyecto para hoy. Aquí pueden compartir bombones, galletas, o sea, lo que ustedes quieran. Si ustedes prefieren, por ejemplo, para regalarlos o darlos de obsequios en las novenas, en las posadas, o donde ustedes de pronto quieran compartirlo con algún amigo familiar, lo llenan de dulces y queda muy lindo, muy bien presentado para que decoren sus hogares. Espero que les guste el proyecto, que lo pongan en práctica. Recuerden que los moldes los compartimos en el blog Arte en tus manos con Lili y Sam, y también en nuestra página en Facebook. En la descripción les dejamos el enlace para que sea mucho más fácil llegar a él. Esperamos sus comentarios. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte y compartir el video para que muchas personas conozcan estas manualidades. Ahora le voy a tomar unas fotos para que ustedes lo aprecien mucho más. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos.